Sapucay. Radiovisión Sapucay. Fin del espacio publicitario. Y seguimos con la mejor programación. FM Sapucay 93.1 presenta su próximo programa. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a la última hora vespertina. Soy Isidro Villatoro Velasco, licenciado en la Universidad de Málaga en Filosofía y Letras, miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Hoy, 30 de julio, vamos a continuar hablando de derecho político. Esta vez vamos a hablar sobre Persia, quizás nos dé tiempo a hablar sobre algo de Asiria, sobre unos apuntes acerca de lo previo que hubo a la Revolución Francesa, ¿no? La situación que había antes en ese estado. Tenemos también el segundo capítulo sobre la vida de Tamerlán, el último destructor de ciudades, inspirador de novelas e incluso de ilusiones más allá de sus fronteras. Y vamos a alegrarnos porque el libro que regalamos por patrocinio de la Asociación Hispanoamericana de Especialistas de la Edad Media tuvo una ganadora, la señorita estudiante de Derecho Brisa Micaela Galván, de San Bernardo, Chaco. Enhorabuena por ella, ¿no? Bien, hoy, por la ONU, o sea, por la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Amistad, así que felicidades a todos los que considero amigos, y también es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Por cierto, es curioso que es el Día Mundial de la tarta de queso, del bordado y el del libro de bolsillo. La editorial británica Penguin, que la deben ustedes conocer porque es muy Penguin Books, esa de los libros de bolsillo así que son cuadraditos pequeños, en 1935 lanzó esta modalidad el día de hoy, que permitió que muchas personas desde entonces podamos tener acceso a la cultura de manera un poco más barata, ¿no? Bien, es cierto que hoy con internet las personas pueden leer también, ¿no? Desde su computadora, ordenador e incluso del celular o móvil, o por otros medios, pero como el libro físico, permítame dudar, o sea, para mí nada hay como el libro físico, y ahí surge el dilema entre tener un libro o unos poquitos, ¿no?, para acompañarnos en la vida.
ninguno o una amplia biblioteca. Digamos, ahí está el gran dilema. Les voy a decir dos citas que aluden a mi punto de vista. Humberto Eco, célebre escritor, defendía que no hay que sentir vergüenza por tener más libros de los que uno puede leer en la vida, comparándolo con una especie de botiquín médico, ¿no? De solo sacas lo que vas a usar por necesidad en un momento determinado. Pero también la siguiente cita va a ser de un grande, otro grande, Jorge Luis Borges, que tenía que haber ganado el premio Nobel para mí, por lo menos. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Eso es lo que él pensaba. Hoy es San Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, asesinado por su hijo, su otro hijo, y el segundo envidioso en la tierra, por tradición cristiana. Ya saben que el primero fue Satanás, Belcebú, Lucifer, la estrella de la mañana, y realiza el primer asesinato contra alguien humano, o sea, la humanidad, si es que podemos tratarlo de asesinato o no, ¿no? Bien, el quitarnos en potencia, vivir eternamente en el paraíso terrenal, claro. Es un símbolo, Abel, en vida, de que el sacrificio ha de realizarse por generosidad, no por obligación. Recuerden, no obren bien en espera de recompensa, pero si la esperan, obren bien, que es mejor que obrar mal, ¿verdad? O sea que lo uno no quita lo otro. Bien, ahora vamos a seguir con lo que estábamos, vamos a continuar con la revisión que iniciamos la semana pasada, ese estudio de los precedentes, la situación previa de la Revolución Francesa, comentado y leyendo el libro de historia, del catalán, del historiador catalán Manuel Santirso Rodríguez, ¿no? Denominado o titulado La Revolución Francesa y Napoleón, impreso en Barcelona este año. Vamos a empezar entonces hablando, porque aquí justo el capítulo 1, que es el que nos interesa, va entre 1754 y justamente el año de la Revolución, 1789. Recuerden que ese año es el que separa la edad moderna de la edad contemporánea, que es la que estamos ahora, ¿no? Bien, aquí señala que el rasgo más destacado de la sociedad del antiguo régimen, ¿no?, que había antes de la Revolución Francesa, tanto en Francia como en otros países europeos próximos, era su carácter abrumadoramente rural. Más de 3/4 de la población francesa vivía de y para el campo. En realidad, póngale ustedes 90-95%, fácil. Así pues, al decir campesinos, de hecho nos referimos a la gente en su mayoría, al común que vivía en pueblos, aldeas, cuya vida se organizaba según los ritmos de la agricultura tradicional, la que existía antes. En comparación, y pese a que habían conocido un gran crecimiento desde la Baja Edad Media, las ciudades eran pocas, pequeñas. París se va a erigir como una excepción a la regla con sus 600.000 habitantes justo en el año de la Revolución, en 1789, y eso la va a convertir en la segunda ciudad de Europa, ¿no? Londres tenía 800.000. El resto ya saben ustedes que eran mucho menos. Por ejemplo, en una de las mayores del mundo sería la de Londres, pero Lyon, con unos 150.000, Marsella y Burdeos, que ustedes dirían Bordeaux, unos 100.000. Le seguían, claro, a mucha distancia, ¿no? 800.000 y 600.000, comparado con 100.000, pues fíjense, ¿no?, es menos del 20%. Como en sus países vecinos, especialmente los católicos, pues ahí tenemos Austria, la monarquía hispánica, Portugal. En la Francia de ese decenio de 1780 persistía el régimen señorial, lo que podíamos denominar el feudalismo, y como no dudaban en llamarlo los contemporáneos, ¿no? También, por supuesto, no era el feudalismo que se había implantado en Europa occidental y central en el siglo XI, ¿vale?, a partir de la propia Francia. Era más bien un feudalismo final que convivía con unos ciertos niveles de desarrollo económico, tecnológico, mucho mayores que en aquella época. También había conocido algunos importantes cambios sociales. Entre estos vamos a tener, por ejemplo, la progresiva abolición de la servidumbre en la mitad occidental del continente europeo, en la Francia prerevolucionaria. Solo quedaban entonces vestigios de este feudalismo en algunas comarcas del nordeste, si acaso.
Sin embargo, la vida económica del antiguo régimen sí es verdad que seguía basándose o fundándose en la diferencia entre tres principios jurídicos que operaban simultáneamente. Y ahí es donde vamos. La propiedad, el señorío y la jurisdicción, que prácticamente se solapaban los unos con los otros. Cualquiera podía ser propietario de un bien, en especial de bienes inmuebles, pero eso no va a significar en ese momento que disfrute también de su señorío. Muchos de estos campesinos, que componían la mayoría de la población, como dijimos antes, eran propietarios de sus tierras, como hoy en día, y con idénticos títulos, pero no eran sus señores. Por lo tanto, si este era el rey, no había demasiada diferencia respecto a la actualidad, pero resultaba corriente que lo fuesen casas nobles, instituciones eclesiásticas. El señorío, una superioridad social admitida y plasmada también en las leyes, daba derecho a percibir rentas y por eso llamadas señoriales, ¿no? Como los censos, el campar o champar o los lucrativos derechos de transmisión de bienes raíces. A ello había que añadir también los derechos derivados de ejercer la jurisdicción en lugar del rey. Por lo tanto, había pagos por la aplicación de la justicia y existían unos monopolios señoriales de algunos servicios como las banalités, muy rentables pese a su nombre, ¿no? Porque si fuesen banalidades, bueno, justamente por eso no es una palabra transparente. Una palabra transparente de un idioma a otro significa que se escribe igual y significa lo mismo, pero en este caso no. Bien, los campesinos propietarios aún soportaban una última carga, el diezmo, en francés el dîme, cerca de una décima parte de la cosecha, que cobraban, claro, en especie. O sea, si tenía trigo, pues la décima parte de lo cosechado, que era anterior al feudalismo. No es que justo nace el feudalismo y venga, vamos a inventar el diezmo. Y en origen se había destinado al mantenimiento de la iglesia, aunque en ocasiones era percibido por señores laicos. A ver, no me quiero pasar de hora. Bien. Entonces, aquí nos habla sobre la cultura y la vida cotidiana en una especie de capitulito. Lo vamos a leer para terminar sobre esto de la Revolución Francesa. Aquí pone: viva el rey, sin las gabelas, sin el talle, o sea, sin los impuestos, ¿no? El lema es una variante del tradicional viva el rey y muera el mal gobierno, que separa la figura del monarca, que en teoría es el padre de sus súbditos, un árbitro imparcial, un árbitro justo de su reinado. Con ese grito los campesinos franceses van a proclamar su lealtad al orden existente siempre que no les perjudique más de lo habitual. Como en otras monarquías absolutas, la fiscalidad francesa descansaba sobre todo en impuestos indirectos. Y aquí es donde vamos a explicar esto, ¿no? O sea, unos más productivos que otros, claro. Entre estos estaba la talla, el taller, un tributo cuyo monto total se recalculaba cada año, se repartía en cupos locales y se cobraba mediante una capitación. Así, entonces tenemos lo que era la talla personal, o en algunas regiones con el pago de bienes inmuebles, que es la talla rilí. Según se desprende del compte rendu, o sea, de lo que sería para el rey, ¿no?, que el inspector general de finanzas Jacques Necker elaboró para Luis XIV. Este era uno de los aquí pone en el libro Luis XIV, pero Jacques Necker es ministro de Luis XVI, ¿vale? Entonces está mal la imprenta. Bueno, pues igual, porque claro, 14 y 16 solo tienen que cambiar el palito de lugar. La talla proporcionó el 16% de los ingresos de la monarquía de 1780, ¿ven? En 1780 Luis XIV estaba no muerto, sino muertísimo, o sea, murió en 1715, imagínense. La gabela, que concitaba aún más odio, suministró nada menos que un 27% de los ingresos del mismo año, y eso que cerca de un quinto de su producto se iba en beneficio de los concesionarios de lo que se denominó el fermiers o el monopolio. Este impuesto sobre la sal, por ejemplo, pesaba de forma muy regular sobre cada provincia y algunas de ellas incluso estaban exentas de él, pero en caso de cobrarse
se requería un desembolso en metálico y por adelantado nada en especie, con lo que encima se volvía aún más impopular, ¿no? Porque en ese momento la moneda era escasa. En este contexto, la sal no va a ser un condimento cualquiera, sino un artículo de primera necesidad para la economía campesina, porque prácticamente era el único medio de conservar alimentos. O sea, la carne, cuando ustedes imagínense que viven de la caza. Esa carne, para que no se malogre, tienen que salarla. No en vano seguimos llamándolo al sueldo salario. Viene de esa palabra. Antes la sal servía como bien para intercambiar cosas, como moneda. Bien, entonces aquí es donde vamos a dejar esta situación previa de la Francia prerrevolucionaria, digamos, y ahora vamos a seguir entonces a pasar, ¿no?, a ver lo que señalan los profesores Porfirio Antonio Aquino, que era de San Luis del Palmar, una localidad cercana. O sea, no sé si ustedes han ido alguna vez, pero solo tienen que seguir ahí por la ruta, ¿no? Y bueno, y prácticamente está ahí al lado, o sea, no está muy lejos. Y entonces también, que era profesor de Derecho Político, y del doctor Álvaro Monzón Vingar, titular de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho UNE, que desciende de familia de empedrados, o sea, están ahí, son correntinos los dos, ¿no? Hoy terminamos con Egipto y vamos a continuar con alguna diferencia que tiene con Persia. Aquí me dejé el papelito para no perderme. Bien, aquí señala, para no irme muy lejos, señala el tema de la piedra de la Roseta, descubierta cuando la expedición de Napoleón a Egipto llega, ¿no? Y va a consistir en un bloque de piedra maciza en el que se hallaba grabado un decreto de Ptolomeo V en el año 196 a.C. Pero tuvimos la suerte de que tenía 3 escrituras: jeroglífico, demótico y griego. Bien, mediante este hallazgo se pudo descubrir, investigar y conocer gran parte de la historia egipcia. ¿Por qué? Porque en algún momento, mucho después de traer esa piedra que se llamó la Roseta, piedra de la Roseta, un investigador, un lingüista llamado Champollion, en la misma Francia, se puso a ver y dijo: pero vamos a ver, aquí hay un símbolo que coincide con este otro, en este otro texto que es de diferente lengua, y con este otro que sí, que es griego, y yo conozco el griego. Y a partir de ahí es por lo que sabemos muchas cosas que antes no o sea, las desconocíamos, pero gracias a Champollion y a que Napoleón consiguió traer esta piedra de la Roseta, pues justamente coincidieron estas dos cosas. El sentido religioso del pueblo egipcio y la divinidad de su emperador, digamos, así como pone este profesor, que aquí ya sí podemos hablar sobre faraón, porque tengan en cuenta que faraón, la palabra faraón no existe, son reyes de Egipto, del Alto y del Bajo Egipto, y va a existir la palabra faraón solo desde el Imperio Nuevo, o sea, aproximadamente desde la mitad del siglo XV a.C. O sea, tenemos ahí la dinastía 18. Antes, pues eso se llamaba rey, que en egipcio es Nesu, o majestad, que en egipcio sería Hem. O sea, nada que ver con faraón. El sentido entonces religioso del pueblo egipcio y la divinidad de su emperador encuentran la expresión apropiada justamente en un griego, en Heródoto, quien dice que el pueblo más religioso de todos los que se conoce es el pueblo egipcio, y más aún que Egipto mismo no era más que un inmenso templo, según lo que él ve, lo que aún hoy, a través de la reconstrucción y hallazgo de muchos significados que vemos, se puede comprobar a través de las visitas a los grandes templos elevados en honor a los dioses, a los faraones, en las construcciones funerarias, ¿no? Egipto era una monarquía tipo teocrática, por lo menos al final, en cuanto el rey era considerado un dios
y la obediencia del súbdito como un deber religioso, y esto no implicaba el despotismo, la arbitrariedad, desde que primaban el temor al juicio después de la muerte. Según sus actos, los de las personas, podía llegar a la inmortalidad, ¿no? Luego se van a encontrar los gobernantes o jefes de las provincias, que van a ser encarnaciones de una familia noble, funciones que va a tener de carácter hereditario. La tercera categoría van a ser en estas personas la de los escribas, que ayudaban en la administración del Estado y en todo el inmenso aparato administrativo que antes hemos descrito, ¿no? Y finalmente los artesanos en las ciudades o los campesinos que se hallaban unidos a la tierra. Bien, recuerden que el tema del feudalismo no es algo que el diezmo y todo eso no es algo que naciera en el feudalismo, sino que se juntaron varios factores y ahí. Y ahora es cuando podemos pasar a hablar sobre lo que sería Persia. Bien, como todo pueblo antiguo, Persia se va a caracterizar porque también va a tener su impronta religiosa, pero diferente. Aquí, sin embargo, el rey no es un homólogo de Dios, pero sí es verdad que era el eje entre la vida terrenal y el cielo. Es una especie de, no les voy a decir mensajero, pero sí parece un mediador, un representante, ¿no? De este modo, la persona del monarca adquiere una particular relevancia y entraba en el campo sacro, ¿no? Sagrado. El rey era en realidad un vicario, eso es la palabra, puesta de Dios en la tierra, ¿no? Es decir, que va a gobernar a nombre y casi diríamos en representación de un dios. La consecuencia natural entonces es que su persona era inviolable y además instauraba el respeto derivado de que la infracción a su palabra quebraba también una ley sagrada. Aunque puede distinguirse también un concepto diferenciado al modelo egipcio, como estamos viendo, no es menos cierto que ésta parece como muy tenue en sus consecuencias prácticas, ¿no? O sea, de esta forma también el modelo político iranio, o iraní, porque Persia es Irán, se funda en una consecuencia del modo y la vida dentro del cual el emperador persa estaba llamado a ser emperador del mundo, ¿no? Rey de reyes es uno de los subtítulos. Esta organización política se va a ceñir en una convivencia pacífica en la cual va a haber, no como en Egipto, sino aquí va a haber una divergencia de pueblos y se puede realizar en una concepción unitaria del orden universal. De esta forma va a aparecer en un horizonte político el principio imperial más allá de las fronteras conocidas y la aspiración de universalidad de un ideal político que luego sería llevado a su culminación a través de el último y peor enemigo que tuvieron los persas, el genio helenístico encarnado en Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno va a acabar con el imperio persa y casi que podríamos decir, si no llega a morir joven, lo hubiese continuado, ¿no? Hubiera continuado agregándole Grecia, Macedonia, o sea, las ciudades, las polis griegas y Macedonia, que estaba al norte, pero falleció y tuvo un problema, el problema de la herencia de su imperio recién creado, porque no tuvo otra cosa que decirle a todos los generales, antes de morir, que gobierne el mejor. O sea, ¿esa qué frase es exactamente? Si no es algo para provocar una guerra civil como mínimo. Y eso es lo que pasó. Ptolomeo se acordó cuando estaba en Egipto que era un gran lugar, que tenía una gran producción de trigo y se largó para allá. Y todos los demás hicieron casi lo mismo, se fueron a una serie de provincias y ahí es donde va a dar lugar que ese imperio, el imperio de Alejandro Magno, se convirtiera en los reinos diadocos, que es como se les denomina, y prácticamente van a estar en guerras entre ellos por casi 2 siglos. 2 siglos de guerras entre ellos. A ver quién es el mejor, a ver quién. Entonces, bueno, ahí se va a crear el imperio Seleucida, vamos a tener el imperio tolemaico de Ptolomeo, y bueno, también en Grecia se van a juntar, y bueno, en realidad una serie de... Pero también van a hacer
van a hacer que sus hijos se casen con las hijas de los demás. O sea, es todo un... Yo creo que la palabra exacta que estoy buscando, que un embrollo, un lío, un despelote aquí en Argentina sería, ¿no? Sí. Ese sería exactamente el término adecuado, ¿no? Bien, luego los descendientes se van a encontrar con el crecimiento de la República Romana y lo van a soportar la República Romana, y la República Romana los va a engullir, ¿eh? Bien, y después lo que quede, lo que sobre, lo va a engullir el Imperio Romano, así que no se preocupen que de una manera o de la otra no sobreviven, salvo en el pensamiento, claro. El pueblo persa entonces va a descender de un tronco indoeuropeo, o sea, son indoeuropeos, como el resto de Europa casi, y los iranios, que serían medos y persas, entrarían pronto en contacto con los semitas, ¿eh? En el siguiente milenio van a vivir en una región occidental de la meseta del Irán, los medos al norte, los persas al sur, y esa especie de, digamos, ese reino ambivalente es el que va a hacer sucumbir a los asirios, es el que va a derrotar a los egipcios, es el que va a poner en jaque a todas las polis griegas. En fin, entrarían pronto en contacto, como ya digo, con estos. Estuvieron sometidos por el reino establecido en Armenia y por Asiria en algún momento, por eso es que sacan un odio extremo y en 612 prácticamente no derrotan a Asiria, sino que la reducen a escombros. O sea, Asiria deja de existir tal cual. Esto va a empujar a los medopersas hacia el este, y también se va a poblar lo que se conoce actualmente con el nombre de Persia, ¿no? La organización de Persia, luego de la unificación del reino, se va a escalonar del siguiente modo. Vamos a tener la nobleza, de la que van a surgir los grandes dignatarios, que eran 7, que formaban el llamado Consejo Real, y además tenían un carácter vitalicio, por lo tanto, toda la vida podían estar ahí, en ese puesto. Los militares también se van a distinguir al servicio del monarca. Ciro va a ser el que divida su imperio inmenso en los siguientes territorios. Los reinos que van a mantener su organización anterior van a ser Persia, Media, Babilonia, que también va a ser conquistada. Babilonia fue un aliado de los persas para derrotar a los asirios, pero no vieron tarde que los persas también se los podían merendar a ellos. Entonces eso les pasó. Y Libia también. Los estados con autonomía limitada por la presencia de funcionarios reales van a ser esos estados pequeñitos que dan al Mediterráneo, como van a ser Fenicia, que hoy sería el Líbano, y Jonia, que estaríamos hablando de parte de la costa de la Turquía actual. Además, otras serían las provincias administradas por los gobernantes del rey, y a estos van a estar en Elam, en Partia, en Asiria. La capital de este inmenso reino va a ser Persépolis, y en la época de Ciro, en la época de Ciro va a ser Persépolis, perdón. Y Darío va a levantar la ciudad de Susa, hoy también es una ciudad prácticamente reliquia, pero si tienen la ocasión de viajar allí, verán cuánto gastaron en levantar inmensos palacios. Cuánto gastaron. Es increíble. Jerjes y Artajerjes, que conocerán ustedes por la película de 300, que está muy mal hecha, pero los nombran. Hombre, está muy mal hecha porque imagínense, no sea, el director serviría para hacer películas sobre alienígenas, ya les digo. Se inclinaron en Persépolis, o sea, por Persépolis, y también por otra ciudad llamada Pasagarga, ciudad esta donde eran coronados los reyes, o sea, era una ciudad sagrada. Y luego nos vamos a tener esas provincias, se van a llamar satrapías, o sea que satrapía, o sátrapa mejor dicho, el sátrapa, que es el que gobierna la satrapía, no es que fuese malo, es que como los persas eran malos para los griegos, al final aquí llegó ese adjetivo como que eres un sátrapa, eres algo malo, ¿no? Pero en realidad es como la palabra tirano. Tirano era un cargo en la Grecia, y bueno, como prácticamente era una dictadura, quedó la palabra como mala,
pero en realidad era un gobernante de una ciudad. Bien, esta institución, la satrapía, constituía una unidad administrativa, era gobernada por eso que dijimos antes, un sátrapa, nombrado por el rey y ante el cual era responsable. Pero en lo militar va a depender de un general designado como el sátrapa por el rey. A ello hay que agregar un cuerpo de inspectores que se presentaban para vigilar la situación imperante. Si bien en el comienzo el modo de vivir era sencillo y más tarde, luego de las conquistas cumplidas, se va a establecer una etiqueta severa y así el rey no era accesible sino mediante una serie de ceremonias. Aboliéndose el derecho, digamos, de los príncipes a presentarse ante él sin previo anuncio. El imperio persa va a ser vastísimo, extendiéndose al Asia del Mediterráneo hasta el río Yascartes. Darío le va a dar unidad y aunque fue llevado, Darío el Grande, ¿no?, fue llevado como rey feudal, se va a transformar en un auténtico emperador hereditario y se va a declarar rey por voluntad divina, en Persia, invocando a Hormuz. En Babilonia va a invocar al dios Marduk, Mardoqueo para los judíos, y en Egipto a Amón. En definitiva, no era ni un conquistador, no era un usurpador, era el legítimo detentador de la soberanía concebida por los dioses, mandatario de las divinidades de sus súbditos, era responsable ante ellos. No por esto se va a constituir como un déspota, sino que antes bien precisamente por depender de Dios, del Dios suyo, concebía la justicia. La organización del imperio entonces va a estar escalonada de la siguiente forma. Tenemos arriba de la pirámide del emperador un consejo formado por los señores, podemos decir, feudales persas, griegos, judíos, babilonios y abajo del todo egipcios. Los escribas babilónicos organizaban la administración, el impuesto y la cancillería. Se va a adoptar la escritura cuneiforme, que era la que tenían los asirios y los babilonios, y el imperio va a quedar dividido en 20 satrapías, 20 provincias, concebidas como unidades culturales económicas diferentes. El sátrapa era como una especie de virrey, o sea, un virrey que tenía un canciller y a su lado tenía un general, y la política de Darío no era sustituir las autoridades locales, y por lo tanto la satrapía se superponía a esta. Y hasta aquí hablamos del tema de los persas. Y vamos a pasar a ver lo que lo que nos dice el segundo episodio de la vida del gran Tamerlán, de la mano de Michael Prouding y su libro Gengis Khan y sus sucesores, Apogeo y decadencia del Imperio Mongol, publicado justamente en 2015 en Barcelona. Esto es una revisión de una obra que él hizo en 1938, claro. Bueno, ahí teníamos entonces que, si recuerdan bien, que Timur prefirió entregar a unos conjurados antes que conjurarse él mismo con los conjurados. Entonces ahí comprendió el sentido profundo del proverbio que dice que un amigo fiel vale más que 1000 infieles. Pero claro, él fue el infiel de los amigos, ¿no? Pero no mostró su sentimiento ni castigo a su gente, sino que se limitó a distribuir regalos para asegurarse su adhesión. En tiempos de paz, cuando no se hace la guerra, claro, y se celebran fiestas, se preparan cacerías, suele ocurrir que tales diversiones son más dañinas que la guerra misma, pues todos tienen tiempo para pensar en planes ambiciosos, urdir intrigas. Un día el emir, olvidando que un hombre como él ni siquiera podía ir a cazar sin que lo rodeara una fuerte guardia, va a ser atacado y muerto por el marido de su hija y por el padre de su nuera, para usurparle el poder, que también ambicionaban. Pero su acción va a fracasar, pues los otros jefes se van a sublevar contra ellos también y los van a expulsar junto a su Khan, o sea, todos fuera, todos. Transoxiana entonces se va a encontrar sin soberano y de inmediato va a comenzar un juego de intrigas. Nadie quería dejar escapar la ocasión, cada jefe intentaba apoderarse del poder, incluso aquellos que nunca habían tenido semejante idea porque no habían participado en nada por el estilo. Se veían obligados por la propia seguridad a imitar a los demás, porque el que estuviese callado moría, ¿no? Timur, desde la muerte de su padre, se halla dueño de una ciudad, Sharizab, la ciudad verde. Se dedicaba en esta gran lucha a enemistar a los grandes señores entre sí,
mientras él se procuraba adeptos entre los pequeños. Fortaleciendo su poder por medio de alianzas secretas, pronto va a llegar a ser uno de los 3 hombres más poderosos de Transoxiana. Bayaceto de Salí, jefe de las tribus de Salí, que residía en el norte, junto al Sir Daria, y el tío de Timur, Hachi Barlas, jefe de los Barlas y soberano de Samarcanda, disponían de tropas mucho más numerosas que las de él, pero el hijo del piadoso Taragai, que era él, que desde su infancia prefería la compañía de los sabios y se creía discípulo del venerable Sheikh Sanedin, disponía también de otro apoyo poderosísimo: la iglesia, el clero. Nunca infravaloren lo que pueden hacer los sacerdotes. En parte por tolerancia y también por superstición, los mongoles, en sus invasiones, siempre habían respetado a los hombres religiosos. Cada ciudad conservaba algún hombre piadoso en el cual los musulmanes podían buscar amparo, obtener protección, siendo la casta sacerdotal el único factor indígena que representaba el poder de los habitantes. Después de la conquista, supongo, ¿no? De la conversión de los conquistadores al islamismo, claro, estos son los típicos que conquistan un lugar y se dejan impregnar, vencer por la cultura que hay en ese territorio. Entonces, estos conquistadores se convierten al Islam y este elemento sacerdotal había ganado una influencia, sobre todo en las ciudades, y va a aspirar a influir en los príncipes para que extiendan y fortalezcan el islamismo. Y entre aquellos nómadas, a quienes los devotos musulmanes consideraban semipaganos, creyeron haber encontrado en Timur el príncipe ideal para tales fines, y con su protección lo elevaron al mismo nivel que Bayaceto de Salir y Hachi Barlas, que al fin y al cabo eran prácticamente amigos y familia. Estos 3 hombres van a decidir gobernar el país unidos y en paz hasta que el tiempo lo decida. En el mismo año feliz de su ascenso, Timur tuvo un hijo, a quien su ambicioso padre, como signo de los grandes planes que había concedido, lo llamó Jehangir, embajador del mundo. Timur invitó a todos los jefes a una espléndida fiesta, a la que Bayaceto de Salier y Hachi Barlas no van a asistir. Parecía que estos 2 príncipes abrigaban planes siniestros o sencillamente no acudieron para que no se les cortara el cuello, que también era una costumbre muy bonita de aquella época. Pero antes de que las rivalidades estallaran entre ellos, otro príncipe mucho más poderoso, Tughluq Khan, que gobernaba Turkestán, soberano de todos los mongoles Chagatai o Chagatai, o sea, este era descendiente de Gengis Khan, hizo acto de presencia en las fronteras. Va a proceder de las amplias estepas del oriente y a la cabeza de un innumerable ejército ya había cruzado el río Sir Daria con intención de recuperar la provincia que unas decenas de años antes arrebatara a su padre el emir Kazgan, que era el que habían largado. Para Bayaceto de Salier la defensa era casi imposible por ese ejército, puesto que su dominio lindaba con justo el río y era el primero en recibir el ataque enemigo. Se apresuró pues a presentarse al Khan, ¿no? Ya saben ustedes, de rodillas, con ricos presentes, rindiéndole homenaje, y en premio por haber sido el primero en acatarle, va a recibir como feudo el dominio de Samarcanda, perteneciente al tío de Tamerlán, Hachi Barlas. Este va a reunir sus tribus, pero como no se atrevió a presentar batalla, emprende la fuga con sus guerreros hasta más allá de otro río llamado el Amu Daria, que les debe de sonar porque ahí es donde, ese río aparece en el viaje de Alejandro Magno y todo su ejército. Timur el Cojo, que no sabía qué hacer, va a pedir consejo al Sheikh Zainuddin, su padre espiritual, y este le va a decir: el cielo es un arco y el destino una flecha. Así es también la protección de Alá. ¿Cómo podrás evitarla? Además era demasiado tarde para huir. Las vanguardias del ejército enemigo ya habían penetrado en sus dominios. Un cronista anónimo, nos dice que una buena política puede realizar mucho más que el heroísmo. Una idea astuta vale más que todo un ejército. Una flecha lanzada oportunamente por el arco de la política hiere más certeramente el corazón enemigo. Entonces Timur
desde su más tierna juventud, hábil jugador de ajedrez, ya saben ustedes, sabía manejar este arco de un modo admirable. Entonces va a cabalgar al encuentro del enemigo, invita a sus capitanes a un banquete indescriptible, satisface la avaricia de estos hombres con ricos presentes, haciendo que los que esperaban el saqueo se vieran convertidos en huéspedes de honor, y hasta el comandante de aquellas huestes da a Timur una carta de recomendación para Tughluq Khan, y Timur reúne entonces todos los objetos preciosos que puede y se pone en camino para presentarse ante él. En la ruta va a tropezar con un gran ejército y también va a repartir entre sus capitanes ricos presentes hasta saciar sus deseos, recibiendo a cambio de cada uno de ellos una carta de recomendación. Entonces, claro, va a estar provisto de estas cartas. Timur se va a presentar ante el Khan, que le recibe con todos los honores y mostrando ante sus ojos los presentes que le trae, se excusa hábilmente de su pobreza. Él le traía mucho más presentes, pero los oficiales que le dieron las cartas de recomendación lo desearon para sí. De inmediato fue llevada a los oficiales mediante correo la orden del Khan de que le devolviesen enseguida todos los presentes recibidos, más el botín que hubieran obtenido hasta el momento. Los jefes se van a rebelar contra tal pretensión y, dando orden a sus mongoles de volver atrás, atraviesan Transoxiana, la saquean, cruzan el Sirdaria y llegan a sus estepas, donde se revuelven contra el Khan injusto que exige el botín a sus soldados y oficiales. Tughluq Khan pretende enviar contra ellos parte de sus tropas, pero Timur, que como fiel vasallo se ha quedado en el campamento del Khan, le advierte que si él mismo no acompaña en persona a aquellas tropas, corre el riesgo de que se pasen a los insurgentes. Tughluq parte con sus guerreros para Turquestán. Fíjense ustedes qué manera se escapó Timurlán de todo este saqueo. Continuaremos la semana que viene con esta gran historia, ¿no? Recuerden que el 5º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura se van a celebrar en Corrientes entre el 21 y el 24 de octubre en el Salón Azul del Decanato de Derecho de la Facultad, de la Facultad de Derecho, en la UNE, y como es y va a ser híbrido como siempre, podrán verlo también a través de las redes. Bueno, entonces vamos a decir una serie de efemérides como final, como capítulo final, ¿no? En 761, un día como hoy, Al-Mansur, califa Abbasí, va a fundar Bagdad. Recuerden que Al-Mansur, creo recordar que era el hermano de Abul Abbas al-Safa, o sea, Abul Abbas, el asesino, que lo que hizo fue algo parecido a lo que temían los familiares de Tamerlán. Invita a toda la familia Omeya, todos, a una cena de conciliación. Él venía en rebeldía justamente de la parte iraní, y esa noche fueron decapitados todos los omeyas menos uno que se escapó, y se escapó al norte de África porque de allí era la madre, y de ahí va a cruzar a España, o que sería el Al-Ándalus, y va a fundar el Califato de Córdoba, el Califato Omeya, porque es el único Omeya que quedó con vida. Todo lo demás se los cargó él. Bueno, esa es más o menos la manera fácil con la que se acaban los problemas, ¿no? Como se diría, muerto el perro se acabó la rabia. En 1017 se va a promulgar el fuero de León, el León, claro, por Alfonso V de Castilla. Alfonso V, el de los buenos fueros se le conoce, el noble, de la dinastía astur-leonesa o cantabro-pelagiana. Pelagiana viene de Pelayo, ¿no? Que en 718, bueno, ya saben ustedes que combatió contra los musulmanes y los rechazó en la batalla célebre, icónica, simbólica de Covadonga. Vamos a ver, en 1086 va a arrancar una invasión almorávide de España por Yusuf ibn Tasufín, que va a desembarcar en Algeciras, y en 1419 va a ocurrir la primera defenestración de Praga. Va a haber otras dos, 1483 y 1618. De la última tiene origen la Guerra de los 30 años, esa que transformó Europa en caminos de sangre, o por lo menos toda esa parte alemana. Una o más personas van a ser arrojadas por una ventana en cualquiera de esas defenestraciones.
Las dos primeras van a desencadenar en Bohemia las guerras husitas, o sea, contra los herejes. A veces otro episodio se va a considerar en 1948, pero bueno, en nuestro caso, que en 1419, se van a derrocar a los concejales anti-husitas en el ayuntamiento nuevo y dan comienzo esas guerras husitas, ¿no? Aquí, miren ustedes lo que va a ocurrir. Va a ocurrir una procesión husita organizada por Jan Zelinsky, sacerdote husita también, de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, tenemos hasta el nombre de la iglesia, con sus seguidores, en el ayuntamiento de Nové Mestu, en Praga, protestando contra la negativa de miembros del Consejo Municipal de poder intercambiar prisioneros, ¿no? Liberar a husitas encarcelados. Y por otro lado, la procesión es el resultado del descontento creciente entre diferencias que existían, digamos, nobleza e iglesia. Y a esto sumen también un incremento del nacionalismo, un incremento de la influencia de las corrientes radicales, como la que dirigía justamente este sacerdote Jan Zelinsky, que pregonaba la corrupción de la Iglesia católica, algo que no es nuevo, es lo que nosotros ya hemos oído muchas veces. En la procesión, una piedra lanzada desde una ventana le va a dar al sacerdote. Fíjense qué tontería, ¿no? Bueno, a veces puede ser una tontería o no. La multitud, dirigida por otro general husita, ya voy, por Jan Zeska, el general husita va a ir al palacio municipal, va a aprisionar al juez, al alcalde y a otros 5 del concejo, y los van a tirar a la calle por la ventana, y ahí la muchedumbre los va a asesinar, los va a ejecutar. Fíjense ustedes. Bueno, yo quería decirles que la música que oyeron antes era de Carmelo Martínez y de su grupo, o él pertenecía al grupo de La Década Prodigiosa. La canción se llamaba Made in Spain, participó en el Festival de Eurovisión de 1988 y lamentablemente falleció de un cáncer de pulmón con 64 años en el 2021. Y ahora van a oír como esta década prodigiosa nos deleita con un popurrí de una de las grandes décadas de música que tuvimos en el mundo. ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería?
Eva María se fue buscando el sol en la playa.